Hoy veremos la segunda parte de ondas y bueno, primero empezaremos con definir las ondas. Bueno, ya en el video anterior definimos las ondas. Sin embargo, de la ecuación de onda que les había dado, que decía que Y en función, en función de X y del tiempo era igual a la amplitud por el seno de número de onda por X menos omega t más phi. Ahora, una de las cosas importantes que se me había olvidado mencionar, a esto se le conoce como fase de onda. Y otra cosa importante, bueno, la fase de onda es todo el argumento del seno. Y otra cosa, esta fórmula únicamente aplica para movimientos, ondas. Ondas en un plano o en una dimensión. Por lo tanto, para esto vamos a hacer, sabemos conscientemente, sabemos, claro, que las ondas únicamente, no se mueven únicamente en un solo plano, sino que las ondas se mueven en varios planos. Uno de los principales ejemplos de esto, en un plano podríamos tener las ondas que se mueven en cuerdas. En dos planos tendremos las ondas que se generan en el agua cuando avientas una piedrita. Y en tres dimensiones tenemos las ondas de sonido y las de luz. Las leyes que rigen estos movimientos son bastante complejas. Sin embargo, en el libro o durante clase tocamos algunas de las generalidades acerca de ciertos tipos de ondas que son importantes para entender un poco de cómo funciona nuestro medio. Una de estas ondas importantes son las ondas esféricas. Ondas esféricas o bien ondas circulares. Si son esféricas, se mueven en 3 dimensiones. Si son circulares, se mueven en 2. Y bueno, tenemos que las ondas esféricas son en las que se originan en un punto y posteriormente generan circunferencias concéntricas o círculos concéntricos. Y bueno, dependiendo si son esferas o círculos, dependiendo si son 2 o 3 dimensiones. Un ejemplo de esto podría ser, imaginen que esto es un poquito. Y bueno, la luz no se mueve en un solo plano, se mueve en 2 o 3 planos. Y eso es en este caso la luz es en 3 planos y ese sería un ejemplo claro de ondas concéntricas, de ondas esféricas. Como sabemos, esta ecuación de onda está en función de x y t. Sin embargo, para las ondas esféricas vamos a tener una ecuación en la cual está en función de x, y y t, o el tiempo. Para esto ya no vamos a utilizar y, sino una letra griega llamada psi, que está en función de el radio, el tiempo. Y la ecuación es la amplitud por r seno de número de onda. Tenemos el mismo argumento que allá arriba, menos omega t más la fase de onda. Ahora, vamos a definir las nuevas variables que tenemos aquí. R. R es la distancia radial. Como sabemos, tenemos este diagrama en el que tenemos un punto de origen y un punto concéntrico. Consideramos que la distancia radial es un vector y consideramos que para esta onda o para esta, tenemos
que la distancia radial del punto de origen a este punto de la onda, o a este punto de la onda, o a este punto de la onda, o a cualquier punto de la onda, va a ser constante. Por lo tanto, tenemos un número de fase igual, una fase de onda igual. Por lo tanto, tenemos un mismo estado de oscilación y por lo tanto podemos decir que en cualquier punto de la misma onda vamos a poder tener o vamos a poder expresar esta función como el movimiento de ondas esféricas, ya que en cualquier punto de una misma onda van a tener la misma fase y por lo tanto el mismo estado de oscilación. Eso es algo de lo importante. Y bueno, para obtener R vamos a tener que es el vector R en valor absoluto. Y bueno, esta es la distancia radial al punto de origen. Y para la amplitud, como sabemos, no sabemos, pero estamos conscientes que la amplitud va a depender directamente de la distancia radial, del origen a alguna de las ondas. Por lo tanto, la amplitud en este caso ya no va a ser constante, sino que va a variar en función de esa distancia radial y se va a establecer como amplitud va a ser igual a una constante que nos van a decir sobre la distancia radial. Y bueno, esa es como una de las cosas más importantes de las ondas esféricas. Cabe mencionar que esta fórmula se utiliza para un movimiento en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la fórmula más o menos general de cómo funciona este tipo de ondas. Vamos a borrar un poco, porque, sí tenemos espacio, pero que no quede amontonado. Ahora, tenemos las ondas planares. Las ondas planas. Vamos a dibujar algo que, es para que lo entiendan más o menos. Tenemos aquí la onda que va viajando hacia acá. Estos son como cortes transversales. Y va viajando la onda. La onda. Listo. Ahora, para las ondas planas, cabe mencionar que podemos decir que tienen su origen en las ondas circulares o las ondas esféricas. ¿Por qué es esto? Bueno, tenemos que decir, imaginen, no sé, cuando avientan una piedra en un lago. Cuando la distancia del punto de origen a donde van a medir la onda es demasiado grande, podemos considerar que el plano sobre el que atraviesa, el lugar en donde atraviesa ya es plano. Para ejemplificar mejor esto, podemos decir, el radio de la Tierra es tan inmenso que a pesar de que la Tierra es redonda, ya no percibimos esa, como podría decirse, esa curvatura, y ya lo percibimos como una superficie plana. Entonces podemos decir que cuando calculamos la curvatura de un círculo y el radio de esta tiende al infinito, podemos decir que una aproximación de esa curvatura es igual a 0. Y por lo tanto, tenemos ondas que se dice que son planas. Y para este tipo de ondas, de la situación en que vamos a tener exactamente la misma fórmula que para ondas en una dimensión, que va a ser la amplitud por el seno de omega t, de número de onda por x menos omega t más número de onda. Y ya, esta va a ser nuestra fórmula para, ¿dónde está? Esa va a ser nuestra fórmula para las ondas planas. Ahora, no vamos a ocupar en sí, otra ecuación. Sí, vamos a tener las ondas superficiales. Estas ondas, este tipo de onda, va a ser, esto lo voy a explicar un poco más con palabras. E imagínense, que tenemos las placas tectónicas en la Tierra. Entonces, por lo tanto, cuando existe un movimiento de estas placas tectónicas,
Por lo tanto, bueno, esto provoca que el agua sobre esas placas tectónicas se mueva generando unas ondas de presión. Estas ondas de presión tienen una velocidad variable y esta depende básicamente de la profundidad que tenga el lugar del océano en el que estén situadas. Esta velocidad varía como con respecto a esta ecuación que es la gravedad por D. D es de profundidad y bueno, viene del inglés de depth. Y bueno, decimos, y también cabe mencionar, y es muy importante, que la longitud de onda de este tipo de ondas es muy grande, tiene aproximadamente 100 kilómetros, cuando realmente, bueno, en general, realmente la mayoría de los lugares del océano tiene una profundidad de 4 kilómetros, por lo tanto, como es mucha diferencia en cuanto a la longitud de onda, estas ondas no pueden propagarse de manera esférica o de manera circular sobre el mar y por lo tanto emergen del mar como ondas superficiales y eso genera tornados o tsunamis en la mayoría de los lugares. Y bueno, estos son básicamente los tipos principales de onda, aunque también tenemos, tenemos los terremotos o las ondas sísmicas. Esos son un poco diferentes ya que dependen mucho de cómo vamos a percibir el sismo de acuerdo al tipo de onda. Si es P, que es primaria, la cual se propaga en sólidos y en líquidos, o si es S, secundaria, que se propaga únicamente en sólidos. La diferencia, los lugares en donde se va a sentir este tipo de movimientos va a ser, se va a modificar debido a que como algunos se transmiten únicamente en sólidos y otros en líquidos, y como la segunda capa de nuestro planeta es líquido, vamos a tener como una transformación de las ondas sísmicas. Pero como ya hemos mencionado en el primer video, tenemos tanto ondas trepidatorias, transversales como longitudinales, que son las trepidatorias o oscilatorias. Y bueno, con eso terminamos las ondas tridimensionales y bidimensionales.